Justicia, la voz de Dios en la tierra, de Avenida Quinto Centenario, parcela 5, lote 30, frente a la Manzana L, del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia. A todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Aquel que entrega lo que aquí no puede retener. Oh.
el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. Somos de Él. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Aún la peor que pueda parecernos a nosotros mismos, dejemos lo demás a nosotros. Nos ayuda a bien. Bendito sea su nombre. Si Job pudo decir, Él me probará y saldré como oro, ¿qué podríamos decir nosotros cuando nuestro futuro está asegurado? Cuando nos vemos ya en la ciudad de oro. ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué podríamos decir? ¿Me probará y saldré como oro? Nosotros hablamos de perfeccionamiento. Y de un perfeccionamiento semejante ¿a quién? A Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la plenitud de Cristo. ¿Qué tan tremendo es? Entonces, no nos asustemos cuando los malos producen esta situación en nosotros. Es una oportunidad para mostrar lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Si Dios permite que suceda, es porque ya en nosotros hay algo que va a llevar a mostrar lo que Él hizo. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. No fue el dijo, mirá, Job, mirá que el diablo quiere entrar, yo lo dejé, cuidate, tenés cuidado, mirá esto, mirá aquello. Mirá, no le dijo nada. Al diablo le dijo, ahí lo tienes. ¿No está escrito para nosotros? ¿No estamos hablando de alcanzar la imagen de Cristo? Entonces estemos atentos a las situaciones que se producen, para que sepamos cómo responder, cómo actuar, cómo conducirnos. La pregunta es, si Job no volvió atrás, ¿cómo lo volveríamos nosotros? ¿Ve? Solamente que seamos engañados, o que hayamos estado fingiendo y pretendiendo engañar a Dios dentro de nosotros y Dios lo haga manifiesto. Pero los genuinos, los verdaderos, no debemos temer a nada. No vamos a volver atrás. Somos prisioneros de Jesucristo. ¡Aleluya! Estamos en Él. Él está en nosotros. Siempre ha sufrido y sufrirá el justo hasta que seamos arrebatados de esta tierra y salgamos de este cuerpo. Entonces recibiremos ese cuerpo de gloria. Debemos ir en busca de la corona de justicia, que Dios no solamente dará testimonio de que somos apartados del mal, sino que lo hemos vencido al mal juntamente con Cristo. Amén. Entonces, hermanos amados, las situaciones, los vituperios, los insultos, los desprecios, eso estarán al día cuando más sigamos adelante en el plan y en el propósito de Dios. Más estará. Todo eso, ¿sabe lo que va a ayudar? A manifestar la conducta que Dios está desarrollando en nosotros. Así como Cristo hizo, debemos aprender a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen y nos vituperan, a ser semejante a Él en todo. Un varón perfecto, como Cristo lo fue. Lo estaban matando y dijo, Padre, perdónalo. Debemos tener hasta esa experiencia, que cuando nos vituperan, nosotros podamos decir adentro, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. No quisiéramos nunca estar en el lugar de ellos, pero podríamos hacer que ellos cambien de lugar. Amén. Entonces vamos a pensar en todas estas cosas y a gozarnos y alegrarnos con todas las situaciones que nos pasen. Va más allá de lo que podemos pensar. Va mucho más allá de lo que nos imaginamos siquiera. ¿A qué punto puede llegar a manifestarse la vida de Cristo en cada uno de nosotros? Amén. Señor, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti que nos has escogido para en estos días finales manifestar la vida de tu Hijo. Señor, estamos aquí hoy y sabemos que si tú estas cosas nos has hablado, es porque es firme tu decisión en cuanto al pensamiento que tiene para con cada uno de nosotros de que lo alcancemos. Y las cosas sucederán. Y no hemos de defendernos de nadie, sino que hemos de manifestar lo que tú has hecho con nosotros ya. Que en cada momento la iluminación
de tu Espíritu Santo no nos falte para conocer el momento y el porqué de lo que estamos viviendo. Te damos gracias, creemos que así vas a hacerlo. Amén. Que yo quiero seguir, ciñeme de fuerzas que yo quiero seguir. Aún debo avanzar, aún debo seguir. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Presentamos en Instruyendo en Justicia el devocional
Mas ahora soy luz en el Señor, en la voz del pastor José Luis Andrada. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que otra vez estamos para la gloria de su nombre, conectados a través de este medio. Gracias a Dios porque es un privilegio que tenemos de poder así estudiar la palabra de Dios, hablar sobre la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, aclarar sobre las cosas que dice la palabra de Dios. En algún momento pasamos por esos temas diciendo que, como el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que no solamente se le había revelado, se le había anunciado la palabra para que la anunciara, sino que también se le había dado la facultad de aclarar las cosas. Porque podemos hablar conforme a la verdad lo que está escrito, pero ¿cómo se entiende? ¿Quién lo entiende? Por eso es nuestra necesidad de aclarar todas las cosas para la gloria bendita de nuestro Señor. Mas ahora soy luz en el Señor, ¿se acuerda? Ese es el título de nuestro devocional. El último que usted oyó fue Confianza, Seguridad y Esperanza, basados en Filipenses 1:6, ¿sí? Y hoy vamos a tocar un tema, o vamos a comenzar con un tema al cual le llamo santos y fieles. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, primer capítulo. Llegamos al primer capítulo y buscamos los dos primeros versículos. Dice así la palabra del Señor, santa, bendita y maravillosa. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles. Repito, a los santos y fieles, ese es el título de este devocional, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, santos y fieles. Le escribe Pablo a los colosenses, nos escribe a nosotros, y a través de todas las cartas del apóstol Pablo, vemos que esto es lo que somos delante de la presencia del Señor. Santos y fieles. Tenemos que entender algo. Dios nos da una posición para que por esa posición nosotros podamos presentarnos delante de Él. Por eso es que Dios bendice a todos, porque Dios le ha dado la posición a todos, aunque no todos lo crean, que son santos y fieles, por ejemplo, pero Dios le ha dado esa posición y por eso todos los demás, los que no creen en esto, se pueden presentar delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios les dio esa capacitación, podamos decir, ¿no es cierto?, de poder presentarnos delante de Él como santos y fieles, aunque en nuestra vida diaria no lo seamos. Por eso ahí pasamos de la posición que Dios nos dio al estado que está nuestra vida diaria, que es un estado completamente diferente, pero en el cual tenemos que ir creciendo, creciendo y creciendo hasta llegar a la madurez, a la perfección que Dios nos ha dado en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso hablábamos de Filipenses 1:6, que Dios comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo este tiempo que estamos sobre esta tierra, todo el tiempo que nos resta vivir sobre esta tierra, es un tiempo de perfección para poder llegar a la posición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Estamos lejos?, dirán algunos. Otros dirán, estoy cerca. Podemos estar lejos, podemos estar cerca. Pero la realidad es que tenemos que llegar a esa posición que Dios nos ha dado. Para eso necesitamos la palabra, para eso necesitamos la verdad. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. No se puede obtener esta posición por sí solo nomás, sino por creer y confiar en que somos santos y fieles. Y aunque
tantos no confían que son santos y fieles, es la posición que Dios nos ha dado para poder presentarnos delante de Él, para que no salgamos corriendo en su presencia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios nos ha dado esa posición y la va a sostener, y por esa posición, no por mi estado, voy a llegar delante de la presencia de Dios, y Dios me va a bendecir, y Dios me va a dar todo aquello que necesito para crecer en esa posición cada día, bendito sea el Señor, hasta llegar a ella en la plenitud. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Mire, es algo, la posición que Dios nos da es algo que no lo perdemos. Usted sabe como creyente lo que era la iglesia de Corintio, cómo vivía la iglesia de Corintio. Al principio, cuando Pablo les escribe esta carta, era horroroso la forma de vivir que ellos tenían. Pero Dios les había dado una posición, eran santos y fieles. Por eso cuando comienza la carta dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Era una iglesia de Dios. A los santificados en Cristo Jesús. Dios les había apartado, los había santificado, llamados a ser santos, o santos por llamamiento. No es que vamos a ser santos después, sino que Él nos llamó para que seamos santos, habiéndonos santificado. Bendito sea el Señor. Ya vamos a ir explayándonos en todo eso. Entonces, le escribe a la iglesia de Corintio porque era una iglesia de Dios, porque habían sido santificados en Cristo, porque habían sido llamados para ser santos y eran santos. Delante de la presencia de Dios, como lo es usted, como lo somos cada uno de los que estamos en la presencia de nuestro Señor. Ahora, esa posición no la perdió, no la perdieron los hermanos de los Corintios, o en los Corintios, o en Corinto. No perdieron esa posición por más que se estaban comportando tan mal. Dice el versículo 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Todo les dio el Señor, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, todo, de tal manera que nada os falta, todo. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero vivían de una forma tan diferente. Dios les había dado todo, pero ellos habían elegido vivir fuera del Espíritu y andar satisfaciendo a la carne. Pero dice Pablo: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? No dice: ustedes perdieron la santidad, ustedes perdieron la fidelidad. No, si ustedes se vuelven, si ustedes se corrigen, si ustedes hacen caso y obedecen a la corrección que les estoy dando por medio del Espíritu Santo, el Señor los va a confirmar y van a llegar a ser irreprensibles. Hoy no lo son, pero tienen que preocuparse por llegar a ser irreprensibles delante de la presencia del Señor. Y dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice: fiel es Dios para confirmarlo, fiel es Dios para que ustedes lleguen a ser irreprensibles, fiel es Dios para que ustedes lleguen a ser conforme a la posición que Él les ha dado a cada uno de ustedes. ¿Ve? No habían perdido la posición. Andaban tan equivocadamente, andaban tan humanamente, andaban tan carnalmente, pero la posición delante de Dios no. Por eso podían correr a los pies del Señor, iban a encontrar un Dios fiel que iba a seguir trabajando en ellos, que iba a seguir confirmándolos hasta que llegaran a ser irreprensibles. Y ese día va a ser el día en que suene la trompeta, individualmente o colectivamente como iglesia nos vayamos de esta tierra. Bendito sea el Señor. Así que, santos y fieles, hermanos en Cristo. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a entender esto. Porque si no tenemos en cuenta la posición que Dios nos da, por cualquier manifestación humana que tengamos, ya nos vamos a ir a la presencia de Dios y nos vamos a echar las culpas y nos vamos a condenar y nos vamos a acusar.
Pero si entendemos la posición que tenemos y por esa posición nos presentamos delante del Señor, el Señor nos va a sacar adelante, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a confirmar, el Señor va a ir trabajando en nosotros hasta que realmente lleguemos a ser irreprensibles en el último día delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Demos gloria a Dios, ¿eh? Es la posición que Dios nos ha dado. Y esta posición no se pierde por más que nosotros actuemos humanamente. Lo que tenemos que hacer es, cuando actuamos humanamente, volvernos al Señor, confiar en Él, presentarnos delante de Él como lo que somos, santos y fieles delante de su presencia, para que Él pueda seguir haciendo su obra, para que Él pueda seguir trabajando en cada uno de nosotros hasta llevarnos a esa perfección total. Bendito sea el Señor. Es la posición que Dios nos ha dado, lo repito. Bendito sea el Señor. Lo leo en Efesios capítulo 2, versículo 21. Dice, hablando del Señor, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ven? ¿Para qué? Para lograr aquella posición que Dios nos ha dado de santidad delante de su presencia. Tenemos que ir creciendo, cada día creciendo hasta llegar, ¿no es cierto?, a esa posición que Dios nos ha dado a cada uno. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tenemos que ir creciendo y creciendo para llegar a ser en posición, bendito sea el Señor, lo que todavía no somos en estado. Nuestra preocupación debe ser elevar el estado cada día más para llegar a la posición que Dios nos ha dado. Y esto es a través de la palabra, y esto es a través de la verdad. Nunca debemos rebajar la posición a nuestro estado. Siempre debemos mandar nuestro estado hacia la posición que Dios nos ha dado, y ahí estaremos caminando conforme a la voluntad de Dios, en medio de errores, en medio de manifestaciones humanas, pero sabiendo y entendiendo que no perdemos nada del Señor, que al contrario, el Señor va a seguir trabajando y obrando en nosotros hasta que lleguemos a todo eso maravilloso que nos espera. No tenemos más tiempo, nos volvemos a encontrar. Recuerde, hoy empezamos este tema, santos y fieles. Una posición que Dios nos da y no se pierde por nada. Me vuelvo y estoy en esa posición delante del Señor. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, y a usted sea la bendición de Él en el nombre de Jesús. Mi corazón al oír tu palabra, mi Señor, produce en mí un avivamiento que me da aliento para seguir, que me da aliento para seguir, arde como fuego mi corazón al oír tu palabra, mi Señor, produce en mí un avivamiento que me da aliento para seguir, que me da aliento para seguir, así como he traído la imagen del terrenal, así también traeré la imagen del celestial, así como he traído la imagen del terrenal, así también traeré la imagen del celestial, arde como fuego mi corazón al oír tu palabra, mi Señor. Gracias damos al Señor por su amor y su misericordia. Gracias damos al Señor por todo, por su fidelidad, porque Él está con nosotros. Gracias damos al Señor por su palabra bendita. Gracias damos al Señor por este hermoso devocional. Mas ahora soy luz en el Señor. Hermanos amados, usted está escuchando Instruyendo en Justicia. Quien les habla es el pastor Marcelo Ledesma, transmitiendo en vivo y en directo desde San Luis Capital. Hermanos amados, dispongamos el corazón porque hay mucho más todavía a continuación. Todo esto es para instruirle en justicia. Como he traído la imagen del terrenal, así también
aquí estaré, la imagen del celestial. Cada vez quiero hacer más visible tu amor en mí, ese amor que tú has derramado en mi corazón, ser uno con mi hermano y amarnos más, Jesús amado. Quiero hacer más visible tu amor en mí, ese amor que tú has derramado en mi corazón, ser uno con mi hermano y amarnos más, Jesús amado. Por mi hermano la vida pondré. Pude conocer tu amor en que tu vida has dado por mí, así también yo por mi hermano la vida pondré. Pude conocer tu amor en que tu vida has dado por mi hermano la vida pondré. Cada vez quiero hacer más visible tu amor en mí, ese amor que tú has derramado en mi corazón, ser uno con mi hermano y amarnos más, Jesús amado. Pude conocer tu amor en que tu vida has dado por mí, así también yo por mi hermano la vida pondré. Pude conocer tu amor en que tu vida has dado por mí, así también yo por mi hermano la vida pondré. Compartimos en Instruyendo en Justicia
el mensaje de la palabra de Dios, y lo hacemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 1 y 2. Dice así la bendita y gloriosa y poderosa palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos amados, queremos compartir con ustedes un tema que es de suma importancia y que considero que es una de las virtudes de la vida de Dios, de la vida nueva, que es el fruto del Espíritu, que debe ser manifestado y exhibido en este tiempo final. Y es la mansedumbre, la humildad y la mansedumbre, dos virtudes hermanas que van siempre de la mano. En casi todos sus escritos el apóstol Pablo, cuando las nombra juntas. O pone primero mansedumbre y humildad, o pone mansedumbre y humildad después. Pero siempre aparece esta virtud tan maravillosa, la mansedumbre. El apóstol Pablo, como vemos en este capítulo 4, verso 1, comienza a manifestar el deseo de que los hermanos de Efesio, como recién escuchábamos, eran santos y fieles. A ellos es destinada esta carta, a los que han sido separados por Dios, a los que están en una posición de santos, de justos, de perfectos delante de Dios, pero que deben tener un estado elevado cada día por la fe y la gracia de Dios actuando en su vida, en obediencia a la palabra, pueden alcanzar que ese estado pueda ser elevado a la posición y nunca degradar la posición que en Cristo Dios nos ha dado al estado. Por eso esta carta tan sobresaliente, carta del apóstol Pablo a los Efesios, la podemos separar para dar un resumen en tres partes, comenzando con el sentarse, con el descanso, con el reposo que Dios le da a todos los que han creído en Cristo Jesús, que han muerto y han nacido de nuevo, que han recibido nueva vida estando muerto. Él nos dio vida por su gran amor con que nos amó, y dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Allí en el capítulo 2 de esta carta, versículo 4, vemos que dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Comenzamos en ese sentarse, ese reposo, cuando entendemos nuestra posición en Cristo, cuando entendemos que fuimos justificados gratuitamente por medio de la fe, cuando entendemos la posición dada, otorgada por gracia en Cristo Jesús, nosotros debemos alegrarnos, gozarnos y gloriarnos en el Señor y en esa cruz bendita que fue a donde se compró y se conquistó esta posición, esta exaltación que mente alguna no puede llegar a imaginar que exista. Por eso nos fue dada la capacidad con el nuevo nacimiento, dada a la mente de Cristo por el Espíritu Santo, para poder llegar a comprender lo glorioso de todo esto que estamos viendo en todo este tiempo, que somos uno con Cristo, que estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así tiene que ser el comienzo de un creyente verdadero, en un reposo, en un cesar de sus obras, para poder alcanzar justificación o alcanzar salvación por mérito humano, no por obras de justicia. No. Esto es algo que Dios por su misericordia lo ha concedido. Una gracia tremenda, sublime gracia, la que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Fuimos declarados justos, fuimos declarados santos. Dios nos ha santificado por su Espíritu, nos ha separado para Dios y Él está trabajando para que nosotros podamos elevar cada día nuestra
nuestro estado a nuestra posición, como hace minutos escuchábamos este precioso devocional en la voz del pastor José Luis Andrada. Y continuamos con este tema porque es de suma importancia que usted tenga presente su posición, su estado, y que cada día se esfuerce en la gracia del Señor, hermano amado, para elevar su estado a la posición adquirida en Cristo Jesús. Decíamos que el tema que vamos a estar mirando es sobre la mansedumbre. Vamos a mirar hoy una parte y continuaremos, si Dios lo permite, en la próxima transmisión de Instruyendo en Justicia, hablando sobre este tema. Pero debemos entender que el comienzo de un cristiano es en descanso, en un reposo. Nosotros en Cristo tenemos el descanso, tenemos la tranquilidad, tenemos la paz para con Dios, como lo dice el apóstol en Romanos 5:1, que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Habla de paz para con Dios, de un reposo de la conciencia. La conciencia alcanza un reposo por causa de conocer, de que se nos anunció la buena nueva, el evangelio de la gracia de Dios. Se nos anuncia que hubo un sustituto, hubo alguien que nos representó y que recibió el castigo de nuestra paz. Alabado sea su nombre. Y nuestra conciencia, por causa de saber, de conocer, por el mensaje bendito del evangelio, entramos en un reposo, en un descanso que debe ser, hermanos, disfrutado, que se experimenta en el corazón, porque a paz fuimos llamados. Alabado sea el nombre de Cristo. Y allí comienza el peregrinaje del creyente, del cristiano, en un descanso. Vemos que aquí comienza el apóstol Pablo exhibiendo y mostrando que debe haber un descanso, que así es el comenzar de un cristiano, descansando, sentado, reposando de sus obras, sabiendo lo que Dios hizo por él en Cristo Jesús, y que él comenzó la buena obra y que él la perfeccionará. Lo que resta ahora es que nosotros, hermanos amados, creyendo que somos lo que Dios dice, por la fe podamos obedecer todo lo que el Señor preparó de antemano, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Lo dice en el mismo capítulo 2, versículo 10. Entonces nosotros nos acordamos que en otro tiempo éramos gentiles y cómo vivíamos, que éramos, hermanos amados, llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha en mano en la carne, que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ya no estamos más lejos. Ahora estamos unidos a Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la obra redentora de Cristo en la cruz. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso que debemos alabar a nuestro Señor, servirle por amor, amarle cada día más a Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz. Alabado su nombre, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Escuche esto, haciendo la paz. Ya los que creemos en Cristo tenemos paz para con Dios. Él hizo la paz. Ya hay una relación armoniosa con Dios y por consecuencia con nuestro prójimo, con los hombres, podemos nosotros vivir en paz. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mis amados hermanos, comienza el comienzo del creyente en descanso, en un reposo, sentado, confiado, apoyado en la obra de Cristo, lo que en Cristo Él logró para nosotros, Dios lo compró para nosotros. Todo esto es en Cristo Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Pero comienza la segunda parte de esta carta en donde el apóstol Pablo ya comienza a mostrar la necesidad del andar, de la conducta, del estado, manifestando esa gloria de la posición, elevando nuestro estado a la posición. Y comienza en el capítulo 3, hermanos amados, hablando de la necesidad de que nosotros ya comencemos a andar como Dios quiere que andemos. Alabado sea el nombre
del Señor. Leímos el capítulo 4, donde dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bendito sea su nombre. Y así, si usted lo lee después en su hogar, todo este capítulo y todo el capítulo 4, vemos los requerimientos de que ya no andemos como los otros gentiles. Se nos invita a andar y a ser imitadores de Dios y a andar en amor. Comienza el andar. Porque una vez que creímos, una vez que nos apoderamos de este reposo, de este sentarnos, de esta exaltación gloriosa, hermanos amados, tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de responder a tan grande amor y a tan grande misericordia para con Dios y responder al propósito eterno que Dios tiene con nosotros, de que le manifestemos a Él y de que seamos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Por eso el andar es la conducta basada en lo que hemos creído, en lo que Dios dice en su palabra. Eso es andar, conducta basada en lo que hemos oído de Dios. Lo que hemos oído de Dios es nuestra ley, es nuestra forma de vida. Tiene que ser, hermanos amados, nuestra necesidad diaria, andar conforme lo que hemos oído. Somos lo que Dios dice. Hemos oído que somos santos, justos, que somos perfectos en posición, que somos uno en Cristo, que somos herederos de Dios. Hermanos amados, que tenemos la mente de Cristo, el poder del Espíritu de Dios, el poder de Dios derramado en nuestros corazones. Tenemos el amor de Dios. Entonces podemos nosotros andar como es digno del Señor. Por eso comienza el andar. Y acá vemos la manifestación que tiene que haber cuando empezamos a andar como es digno. El apóstol dice, el pasaje que hemos leído, el capítulo 4, verso 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Comienza a rogar. Esto es una necesidad muy grande. Es algo que si nosotros lo deseamos, lo podemos lograr porque fuimos capacitados. ¿Cuántos alabarán a Dios por saber que fueron capacitados? ¿Cuántos desconocen esta capacidad bendita que Dios da a los que creen en Él? Usted y yo fuimos capacitados por Dios para poder andar, hermanos, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados a una vocación, y es ser hijos de Dios, engendrados por Dios, ser legítimos, verdaderos representantes de la imagen de Cristo, de la imagen de Dios aquí en la tierra. Así como Cristo manifestó la imagen del Padre, Él lo dio a conocer, nosotros también hoy tenemos esta responsabilidad. Estamos acreditados, estamos autorizados, por eso fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para poder ser fieles representantes del Señor. Por eso Él nos hizo santo, nos separó, nos dio su Espíritu, nos transformó, nos dio una nueva posición y nos dio su palabra y las doctrinas, el conjunto de verdades reveladas para que nosotros podamos, al oírlas, adaptarlas, aplicarlas al diario vivir y andar basado en lo que Dios dice, basado en lo que Dios ha revelado, para manifestar nuestra vocación. Hijos de Dios, herederos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo pues preso en el Señor. ¡Qué tremendo! Y así comenzamos este capítulo 4. Lo que el mundo consideraba como un oprobio, vemos al apóstol Pablo cómo él lo consideraba. El ser prisionero, él lo consideraba como el honor más alto y se gloría en sus prisiones por causa del Señor. ¡Qué tremendo! Llegar a tener esa conciencia de que todo lo que nos sucede en Cristo es por causa de Él y permitido por Él. Por eso comienza el apóstol Pablo hablando de esta manera. Yo pues preso en el Señor. En el Señor, ¿quién era su captor? El Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué tan tremendo es llegar a entender esta palabra, preso en el Señor. Acá se nos recuerda a todos que aún cuando el autor de esta epístola o esta carta está en la cárcel, todavía insiste en que Cristo es su verdadero captor. Cristo es el verdadero captor del apóstol Pablo en esta circunstancia. No eran los romanos, no eran los judíos, no era el diablo, no era la misma cárcel ni el sistema contrario. Su captor era Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es soberano,
Él era su captor, por eso dice esta palabra: yo pues preso en el Señor. ¡Qué tremendo! Mire la conciencia que él tenía, que su captor, quien lo tenía allí, en la cárcel, era el Señor, no eran los hombres. Así le pasó a José, cuando los hermanos lo entregaron y fue vendido a esclavitud. Usted debe recordar lo que le sucedió a José en el libro de Génesis, allá en el Antiguo Testamento. Todo lo que había sucedido, pero él llegó a decirle a los hermanos cuando llega el tiempo de ser el gobernador de Egipto, y los hermanos, por la hambruna que había venido y en su soberanía Dios había preparado todo, él le dijo: ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo hizo para bien, para preservación de vida. Dios me trajo a este lugar. Para José, era Dios el que lo había traído ahí, no fueron sus hermanos. A la cárcel no fue porque lo acusaron y le echó la culpa a la mujer. No. Era Dios el que estaba detrás de todas las cosas, mis amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo comienza mostrándole a los hermanos: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Para él, hermano amado, no era un oprobio, para él era algo honorable, el honor más alto, ser prisionero de Cristo, sufrir por causa del Señor, y que todo lo que nos pase permitido por el Señor sea algo de honor para nosotros, y gloriarnos en lo que nos esté pasando, en la debilidad, en la afrenta, en persecución, aún en la misma cárcel. Qué tan glorioso es este evangelio que nos lleva a nosotros, hermanos amados, a vivir y a pensar y a considerar las cosas de otra manera. Como el mundo considera lo que está pasando como algo terrible, y que sí que es terrible, pero para nosotros, ¿qué es lo que hoy nos está pasando? ¿Por qué Dios nos tiene todavía acá y no nos llevó y no nos arrebata? ¿Será que Dios quiere que alcancemos una conciencia, un conocimiento tal de lo que sucede, que es por causa de Él, y que Él lo permite para poder perfeccionarnos, para poder tratar con su pueblo, para poder llevarlo a un ordenamiento a los que son de Él, antes de hacer sonar la trompeta y volar a la presencia del Señor? Nosotros tenemos que saber que tiene que haber una manifestación gloriosa de la iglesia, de la esposa de Cristo. Por años el Señor anunció y sigue anunciando que Él tiene una esposa, la cual está ataviada, la cual se le concedió que se vista de lino fino, lino blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, acciones justas de los santos. Esa es la expresión de los pensamientos que tiene la esposa, lo mismo que tiene su esposo. La acción es un verbo, es una expresión del pensamiento. Hacer lo justo, hacer lo que Dios quiere, expresa el pensamiento de Dios. Nosotros estamos para expresar el pensamiento de Dios en todas las áreas de la vida, en todos los roles y funciones que tiene esta vida. Nosotros estamos para manifestar qué piensa Dios, qué siente Dios con respecto a todas las cosas de la vida y la piedad que nos han sido dadas, porque todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos dio la revelación de su palabra para que nosotros podamos conocer lo que Él siente, lo que Él piensa íntimamente, lo profundo de Dios, poder conocerlo, mis amados hermanos. Por eso es un ruego del apóstol Pablo que andéis como es digno de la vocación. Esto tiene un peso tremendo. La palabra digno en este texto que estamos mirando, ¿sabe lo que habla? Habla de suficiente peso, de suficiente peso. Alabado sea su nombre. Tenemos que llegar a descubrir el peso que tiene esta vocación que nos fue concedida por gracia, vivir, disfrutar, para poder enseñar a otros que están aguardando esa manifestación de la vocación de los escogidos de Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos amados, y acá nos encontramos nosotros con esto que el apóstol está diciendo: con toda humildad, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, en toda humildad y mansedumbre, en toda humildad y mansedumbre. Mire qué tremendo. Tiene que ser manifestada nuestra vocación en toda humildad y mansedumbre. Todo esto surge del amor. La base de esto es el amor, pero aparece la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué? Porque ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre es aquel espíritu en el cual aceptamos las disposiciones de Dios con respecto a nosotros. Pero ¿cómo las aceptamos?
Vuelvo a repetir, mansedumbre es aquel espíritu en el cual aceptamos las disposiciones de Dios con respecto a nosotros. ¿Cómo? Sin discutir y sin resistirnos. En el cual aceptamos pacientemente los males que nos hacen los hombres o que puedan venir a nuestra vida. ¿Y sabe cómo piensa el que tiene humildad y mansedumbre? Pensando que son permitidos por Dios para el castigo y la purificación de su pueblo. Tremendo. ¿Qué tenemos que pensar nosotros? Que Dios está tratando, que Dios quiere purificar a los suyos, que Dios que comenzó la buena obra la quiere perfeccionar en nuestra vida y en todos los que son de Él. Porque Dios castiga y disciplina a todo aquel hijo que ama. No nos dejará sin disciplina, sin ese buen trato amoroso de nuestro Padre para con todos los que son de Él y que invocan su nombre en todo el mundo. Por eso en este tiempo debe ser manifestada la mansedumbre, la humildad. Por eso necesitamos la renovación del espíritu de nuestra mente, para que en nuestra mente, hermanos amados, podamos tener esta aceptación que hoy muchos no tienen y que muchas veces no tenemos. No aceptamos todas las disposiciones de Dios con respecto a nosotros sin discutir y sin resistirnos. ¿Cuántas veces discutimos, razonamos, cuestionamos lo que está pasando en nuestra vida? ¿Cuántas veces discutimos, razonamos internamente lo que Dios permite en nuestras vidas? Y hasta dejamos a Dios visto como alguien injusto, como que no tendría que ser así. Y hasta aún muchos llegan a pensar que son más sabios que Dios y que tendría que hacer las cosas de otra manera. Por eso es necesaria la mansedumbre. ¿Cómo manifestaremos nuestra vocación si no es, como dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre? El Señor lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto se aprende. ¿Y de quién? Del Señor. Un hombre manso. El Señor fue manso y humilde en el corazón, en su mente. Él no discutió, no disputó, Él no resistió. Y Dios quiere que nosotros también hoy seamos de esa manera, que podamos manifestar mansedumbre. Alabado sea el nombre del Señor. Vuelvo a repetir, aquel espíritu en el cual aceptamos las disposiciones de Dios con respecto a nosotros sin disputar y sin resistirnos, y en el cual aceptamos pacientemente los males que nos hacen los hombres, pensando que son permitidos por Dios. ¿Para qué? Para el castigo, la purificación de su pueblo y para la manifestación de su gloria a través de nosotros, para mostrar su poder a través de nosotros, para mostrar la fe genuina, para mostrar el verdadero amor de Dios, para mostrar la verdadera sabiduría de Dios en medio de los conflictos y en medio de los problemas y situaciones que se puedan presentar. Dios nos dio mansedumbre, nos dio la humildad. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos amados, ya que dijimos que el Señor es nuestro ejemplo, porque Él lo dijo: aprended de mí, que soy manso. Allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, nosotros miramos en el capítulo 21 de San Mateo, donde se cumple la profecía, ¿no? Cuando el Señor iba a entrar sentado sobre un asna. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso. Y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto sucedió cuando mandó a los discípulos a una aldea que estaba al frente de donde él se encontraba, y le dijo: hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadle y traédmelos. Y si alguien dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Pero esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¡Qué tremendo! El rey venía a ti manso. ¿Qué significa manso? Una humildad considerada. Escuche esta definición y grábesela en su corazón. Una humildad considerada. No pretenciosa. ¿Cuántas veces somos pretenciosos? No hay consideración en las cosas que nos suceden o en las cosas que tenemos que realizar.
El Señor tenía una humildad considerada. Significa que Él consideraba lo que Dios le decía como soberano. Él consideraba bien lo que Dios había escrito y había dispuesto para Él. No pretenciosa, gentil, suave, mansa. Había quienes esperaban que el Señor viniera con un poder guerrero, con un Mesías guerrero, quien usaría la fuerza. ¿Cuánto esperaban que Él viniera como David, con espada, formara un ejército para libertar al pueblo de Israel de la tiranía romana? Pero sin embargo, vemos que el Señor mostró todo lo contrario. Jesús mostró un poder más grande que el poder militar. Jesús mostró un poder más grande que los poderes que existían y existen en este mundo. Usted mira el poder militar, cómo tiemblan naciones frente al poder militar de otras naciones. Saben que tienen un poderío bélico impresionante y vemos que tiemblan las naciones. Sin embargo, Cristo mostró un poder más grande que el poder que existía militar de Roma, porque no había como el ejército de Roma para el mundo entero, porque era imperio, gobernaban, arrasaban con todo, con sus fuerzas bélicas, con sus soldados, con su armamento. Sin embargo, Cristo, nuestro amado Señor, mostró un poder más grande que el poder militar. Jesús mostró un poder, hermano, que no era el militar. El poder, ¿sabe cuál? El poder de la sabiduría humilde. El poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante. Alabado sea el nombre del Señor. Mansedumbre no es debilidad, sino, ¿sabe lo que es? Poder bajo un perfecto control. Poder bajo un perfecto control. Jesús tenía todos los recursos del cielo para enfrentarse a quien se lo pusiera, pero Él tenía un poder bajo un perfecto control. Es lo que Dios quiere que manifestemos, ese poder que controla todos los poderes humanos y naturales que puedan venir a nuestra vida, los pensamientos, los sentimientos, las emociones y todas las cosas que gobiernan hoy a los hombres, a los padres, a la familia, a los jóvenes. Hoy todos podemos manifestar ese poder, hermanos, que está bajo control. Bendito sea su nombre, y esto es a través de mansedumbre. Esto es a través de la mansedumbre. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que tener presente esto que estamos viendo en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Mire si no es necesaria la mansedumbre para poder tener bajo control el poder humano que se levanta en contra de lo que sabemos que Dios quiere con nosotros. Por eso Jesús, aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. El poder de la sabiduría humilde, esperando en Dios, esa sabiduría humilde que se apoya solo en Dios, que responde según Dios y no según su propia opinión. Él nos hizo sabios en su propia opinión. Él mismo lo dijo: no digo nada ni hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que dice el Padre y veo al Padre hacer, eso hago. Para él eso era poderoso. Para él lo que Dios había establecido era poderoso. Ahora, ¿será poderoso para nosotros lo que Dios estableció, lo que Dios señaló, lo que Dios nos manda hacer? Como esposo, como esposa, como padres, como hijos, como siervos, como ministros del Señor. ¿Será poderoso para nosotros lo que Dios estableció de cómo debe ser un pastor, de cómo debe ser un evangelista, un apóstol, un profeta, un maestro? Para lo que está puesto, para perfeccionar a los santos, y no para lucrar, y no para llenarse el bolsillo, y no para tener ganancias deshonestas, ni para tener señorío sobre la grey, sino que es un poder, hermanos, que puedo controlar, porque viene la tentación. Aún a Timoteo, el apóstol Pablo le dijo: huye de estas cosas, porque los que quieren enriquecerse caerán en lazo y en tentación y en codicia necia serán destruidos. Nosotros estamos, hermanos amados, los ministros del Señor, para perfeccionar a los santos, para poder, hermanos, equiparlos para que ellos puedan estar perfectos ante el Señor y en el día del Señor gloriarnos por verlo, ellos alcanzando la corona de justicia, el premio, logrando todo lo que Dios preparó para ellos aquí en la tierra. Por eso, hermanos amados, su rey viene sentados y manso, viene a ti manso. Mire cómo vino a Jerusalén, cómo vino, cómo entró en Jerusalén, como un rey manso.
que no traía poder militares ni espada, no tenía ningún arma natural, el poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante, ese verdadero amor, el amor de Dios que penetra, hermanos, los huesos, que llega a lo más profundo de la conciencia, que conquista, que seduce, que gana, hermano, la atención. Bendito sea su nombre. ¿Ve? Así es la mansedumbre. Cuando nosotros alcanzamos esto, hermano amado, vamos a poder llegar a entender muchas cosas y a vivir cosas que son impresionantes. Por eso vemos nosotros en 1 de Timoteo capítulo 6, y con esto vamos terminando, alabado sea el nombre del Señor, cuando el apóstol le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, mira dónde caen los que quieren enriquecerse. Caen en tentación y lazo, una trampa. Y en muchas codicias necias, codician cosas que no tienen necesidad, codician cosas que no tienen necesidad de tenerla, pero caen en esa trampa, en ese lazo y en esas codicias necias y dañosas que le dañan a él y dañan a los demás también, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, miren lo que sucede. ¿Qué sucedió ya en aquel tiempo con los que codiciaron el dinero? Se extraviaron de la fe, se desviaron de la fe, se extraviaron, ya no pudieron volver, se extraviaron, perdieron el rumbo, ya comenzaron a hablar cualquier cosa, como vemos hoy a muchos, maestros que se amontonan. ¿Para qué? Para desviar de la fe, para trastornar casas, hogares enteros, enseñando por codicia, por avaricia, haciendo mercadería de las personas. Pero nosotros vemos ¿por qué? Porque el problema es la raíz, lo material, que solo buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, y que se enfocaron y su atención está en cómo hacer dinero, cómo poder tener más de lo que tienen. Mire a dónde está, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, mire lo que le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. El hombre de Dios debe huir de estas cosas, porque el hombre de Dios está puesto para ser el representante de la mente y de los sentimientos de Dios en la tierra. El hombre de Dios está puesto para representar a Cristo, para representarlo fielmente al Señor en este mundo, hasta que Cristo se lo lleve para ganar alma, para poder ser un testimonio verdadero de la verdad de Dios en su vida. El hombre de Dios debe huir de estas cosas. ¿Cuántos deben huir y no quieren huir? Están engañados, pero el Señor hoy, hermanos amados, nos dice: huyan de estas cosas, huyan de estas cosas y sigue la justicia, lo que es correcto, lo que Dios señaló, lo que se conforma a la verdad revelada. Sigue eso, la piedad, ¿ve? No querer ofender a Dios con nada, y ni a los hombres tampoco, no causarle un daño, que no piense el mal. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, y dice algo tremendo: y la mansedumbre. Y la mansedumbre. Y terminamos con esta palabra, mansedumbre. Aparece aquí. Tienes que seguir la mansedumbre, Timoteo. Porque van a suceder cosas, van a hablar cosas, te van a venir cosas, van a sobrevenir muchas cosas sobre los que quieren vivir piadosamente, sobre los que quieren agradar a Dios, sobre los que siguen lo que Dios señaló. Vas a tener que tener amor, paciencia, sobrellevar los males que te vienen, pero sobre todo en tu mente, en tu espíritu, aceptar las cosas que Dios permite en tu vida como buenas, como algo permitidas por Dios. No discutas, para que no resistas nunca lo que estés pasando. Al contrario, vayas a Dios, le des gloria, le des gracia en todo, porque esto es lo que Dios quiere. Mansedumbre es una disposición pareja. Significa que hay un equilibrio. La mansedumbre, hermanos amados, nos hará equilibrado. No nos tendremos entusiasmo desmedido, ni tampoco nos deprimiremos como muchos se deprimen.
¿Cuántos se deprimen? ¿Cuántos se entusiasman desmedidamente? No, esto es una disposición pareja. Alabado sea el nombre del Señor. Una disposición pareja, tranquila, equilibrada en espíritu. No pretenciosa. ¿Por qué pretender cosas? ¿Por qué querer pretender que las cosas sean de otra manera cuando Dios estableció cómo deben ser? ¿Cuántos pretenden que las cosas sean de otra manera? Cuando permite Dios que pasen cosas, no tendría que suceder esto. Sin embargo, Dios lo está permitiendo, porque no hay mansedumbre. Alabado sea el nombre del Señor, que mantiene las pasiones bajo control. Miren lo que es la mansedumbre. Timoteo, seguí la mansedumbre. Es lo que te va a llevar a que vos mantengas las pasiones bajo control. ¿Cuántas veces no se controlan las pasiones? Vienen los deseos, vienen las pasiones que batallan y que vienen a batallarnos por causa de la humanidad, de la carne. Y nosotros debemos tenerla bajo control y a veces no se puede porque necesitamos la humildad y la mansedumbre. La palabra se la traduce mejor al español como mansedumbre, pero no con el sentido de debilidad, sino de poder y de fuerza contenida. Gloria al nombre del Señor. La persona que posee esta cualidad perdona las injurias, corrige las faltas y gobierna muy bien su propio espíritu. Mire lo que hace la mansedumbre. El que tiene mansedumbre corrige cuando tiene que corregir. Corrige la falta. Ve al hermano cometer alguna falta, va y lo corrige, no lo va a condenar. Lo va a restaurar con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Por eso que corrige la falta. El que tiene mansedumbre y humildad corrige, no juzga, no murmura, no anda murmurando ni chismeando, ni anda criticando, ni condenando a nadie, sino que va y corrige las faltas con espíritu de mansedumbre, con su mentalidad puesta en Dios, sabiendo que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito detrás de lo que se ve. Ve más allá, porque ve a Dios permitiendo esa situación como una oportunidad para glorificarse, para manifestar la ayuda mutua, para manifestar la misericordia, para manifestar lo que es la compasión, para manifestar, hermano, un don, una virtud, una palabra, para manifestar, hermano, la enseñanza que tanto necesitan muchos en este tiempo para poder ser ordenados en lo que Dios ha prefijado y predestinado para su gloria. Gloria al nombre del Señor. La persona que posee esta cualidad perdona las injurias, corrige la falta, gobierna muy bien su propio espíritu. Miramos nosotros, amados hermanos, ¿será necesaria la mansedumbre? ¿Será necesaria la humildad y la mansedumbre? Escucharemos esto y pasamos de largo como muchos que comenzaron escuchando el programa y cuando empezamos a hablar la palabra de Dios, quizá otros no pueden porque no tienen internet, se les va la señal, pero otros porque se aburren, porque si no escuchan a su pastor, no quieren escuchar a nadie. Cuando Dios puso en la iglesia, no dijo que puso en el ministerio tal apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es carnal. Dios puso en la iglesia. La iglesia son hombres y mujeres que han creído y que invocan el nombre del Señor, que son sinceros y fieles. Hermanos amados, por eso debemos aprender a crecer, a entender que debemos dar evidencia de nuestra, como dijo el apóstol Pablo, hermano, nuestra vocación. Anda como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Hermano, ya dejar de ser niños, sino que ser hijos maduros, hijos de Dios. Los tales, los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios, hijos maduros que tienen un poder que controla, no son débiles, han alcanzado una madurez, han alcanzado, hermano amado, un crecimiento y tienen ese espíritu en el cual aceptan las disposiciones de Dios con respecto a su vida. Aceptan las disposiciones de Dios, las aceptan, aunque la carne reviente y grite, Él acepta. Dios, tú lo has permitido, tú estás detrás de todo, tú estás detrás de esto. Yo tengo que entender, yo tengo que aprender, vengo a ti, Señor. No tengo sabiduría, no comprendo esto, pero vengo a ti, porque tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pidamos a ti. Aquí te la pido, Señor, dame sabiduría para poder aplicar acertadamente el conocimiento
conocimiento que tengo de tu palabra en mi vida y ya dejar de andar como niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan la astucia para desviar, para engañar, hermanos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Y crecer en todo también aplica a crecer en la humildad y en la mansedumbre de Cristo. Eso es crecer en todo hay que crecer. Y mire lo que es la mansedumbre, mire lo que es la humildad. Estas son hermanas que van de la mano. Por eso es nuestro ruego al Señor, es mi ruego a Dios que usted pueda considerar y tenga presente lo que ha oído en esta hora. Y termino diciendo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Seguimos en Instruyendo en Justicia. Lleno del conocimiento de tu voluntad, para que podamos andar como es digno de Él. A través del sufrimiento yo me perfeccionaré y así ser fortalecido con todo poder. Lleno del conocimiento de tu voluntad, para que podamos andar como es digno de Él. A través del sufrimiento yo me perfeccionaré y así ser fortalecido con todo poder. Yo no abandonaré ni retrocederé. Yo no dejaré mi cuerpo porque somos de la fe. Yo no abandonaré ni retrocederé. Yo no dejaré mi puesto porque somos de la fe. El tiempo ha avanzado, mis amados hermanos, pero nos vamos contentos, nos vamos felices, porque sabemos que Dios nos ha bendecido en esta transmisión. Les abrazamos a todos en el amor de Jesucristo y rogamos que Dios le continúe bendiciendo. Que Dios le bendiga. Gracia y paz, mis amados. Es necesario